¿Cómo actúa el diablo y cómo combatirlo? ¿Tenemos un diablo particular que nos acosa para tratar de hacernos caer en la tentación? Eso es, y no solo que no tienen caridad, es que se convierten con esa cobardía y ese miedo a perder la propia imagen en los mejores aliados del diablo. Claro, después nos encontramos en situaciones de pérdida de fe y abandono de la práctica religiosa, y entonces nos echamos las manos a la cabeza y no nos explicamos cómo ha sucedido todo esto. Y es que si no se sirve a la verdad, el demonio lo tiene muy fácil. Si todo vale, es que nada es verdad. Por eso hoy en día hacen falta santos y mártires más que nunca. Mártires que lleven el peso de la persecución e incluso de la maledicencia para seguir el camino que Cristo, en obediencia al Padre, siguió hasta la cruz. Pues así es. Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy tenemos un programa fundamental porque se trata del diablo. El diablo al cual demasiada gente hoy en día se toma a la ligera. Se disfrazan de diablos, de brujos, de brujas. No se toman en serio la realidad de que está en juego su salvación eterna, de que el infierno eterno es dogma de fe. Y para hablarnos de esta realidad, de este misterio de iniquidad que nos acosa y que trata de robarnos el alma para llevarnos al fuego del infierno eterno, está con nosotros Pablo González. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Arturo, buenas tardes. Muy bien, ¿qué tal tú? Pues muy bien, yo estoy deseando que nos cuentes cómo actúa el diablo, cómo lo podemos combatir y la pregunta del millón, si tenemos un diablo particular cada uno de nosotros, igual que tenemos un ángel de la guarda, si es que acaso se discute si hay un diablo que está constantemente acosándonos. ¿Qué nos puedes contar? A ver, sí que se discute, evidentemente es una opinión teológica, pero bueno, yo creo que puede ser interesante traer algo novedoso y que, bueno, los espectadores hagan o saquen sus propias conclusiones. Bueno, yo creo que es importante empezar por aclarar una cosa, Pablo, y para esto me imagino que la mayoría de los que siguen el canal lo tendrán claro, pero algunos despistados todavía no tienen muy claro que Dios creó absolutamente todo bueno, todo bien, todo era bueno, pero haciendo mal uso del libre albedrío, los ángeles se convirtieron en ángeles caídos y por tanto en diablos. ¿Cómo es eso? Exacto, Arturo. Es importante que pensemos y que tengamos en cuenta, más que pensemos, que sepamos que los demonios son criaturas de Dios. Y por eso es inadmisible un dualismo que vea en Dios el principio del bien y en el diablo el principio y la sustancia del mal. El Concilio de Letrán nos enseña, por tanto es doctrina de fe, que el diablo y los demás demonios fueron creados por Dios buenos por naturaleza, mas ellos por sí mismos se hicieron malos. Y estoy citando. Es decir, son ángeles caídos, espíritus puros que se rebelaron contra Dios y están condenados por toda la eternidad. Además, es la doctrina no solo de Santo Tomás, sino del Concilio Vaticano II, del Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 2851, se nos advierte que cuando pedimos en el Padre Nuestro la liberación del mal, se nos aclara que el mal no es una abstracción, sino que designa a una persona, Satanás, el maligno, el ángel que se opone a Dios. El diablo, diabolos, según su etimología, es aquel que se atraviesa en el designio de Dios y su obra de salvación cumplida en Cristo. Entonces, sí. No, solamente decir un poco para enmarcar la charla que vamos a dar, vamos a dejar fuera toda la actividad extraordinaria del demonio, en fin, la infestación, la vejación, la obsesión, la posesión, y nos vamos a centrar en la actividad ordinaria, que es la propia del demonio, la más importante actividad en la vida de los hombres, y esa actividad ordinaria es la tentación. Y además nos afecta absolutamente a todos. Así como la actividad extraordinaria afecta a unos cuantos, no sabemos el porcentaje, sospechamos que en esta sociedad cada vez a más. La actividad ordinaria del demonio, es decir, la tentación es algo que nos afecta a todos. Todos somos objeto
de tentaciones, ¿eh? Y lo primero que tenemos que pensar es que la tentación, y esto es muy importante tenerlo en cuenta cuando hablamos de la tentación diabólica, si no nos hace caer, no es mala, sino todo lo contrario. La carta de Santiago es muy clara al respecto. Tened, hermanos míos, por sumo gozo veros rodeados de diversas tentaciones, entendiendo que la prueba de vuestra fe produce la constancia. Así es, Pablo, produce constancia y lo importante es que valoremos positivamente las tentaciones porque son lo que Dios nos pone por delante o permite que ocurran para que le demostremos que somos sus amigos y que le amamos. Eso es, exacto. Entonces, ahí es importante estar formados y saber, ¿no? Y desde luego, antes de entrar en lo que es la actividad tentadora, yo creo que es interesante otra breve aclaración. Y es la de por qué nos tientan los demonios. Es decir, ¿cuál es su interés al tentarnos? Bueno, esta pregunta nos la responde el Catecismo Mayor al que he recurrido, el Catecismo Mayor de San Pío X, que dice en el numeral 21 que los demonios nos tientan por la envidia que nos tienen, la cual les hace desear nuestra eterna condenación, ya lo dice la Escritura también, y por odio a Dios, cuya imagen en nosotros, como bautizados, resplandece. Y Dios, por su parte, permite las tentaciones para que, venciéndolas con su gracia, ejercitemos las virtudes y adquiramos merecimientos o méritos para el cielo. ¿Y cómo nos tienta el diablo, los demonios? ¿Cómo nos tientan? Sí, esa es otra buena pregunta porque el demonio nos tienta de forma continua, ¿eh? El Santo Tomás decía que el oficio propio del diablo es tentar. Y nos recuerda además la primera carta de San Pedro: sed sobrios y velad, vuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y añade San Pedro en ese capítulo 5 de su primera carta: resistidle firmes en la fe. Vamos a insistir en esto a lo largo de todo el programa. Resistidle firmes en la fe al demonio. San Pablo, por su parte, llama dardos encendidos a las tentaciones del demonio, ¿eh? Y dice: abrazad en todo momento el escudo de la fe. O sea, dice exactamente lo mismo que San Pedro, de otra manera, con el que podáis hacer inútiles los encendidos dardos del maligno. Lo dice en Efesios 6. Entonces, muy importante, Arturo, ambos apóstoles nos dan la armadura para vencer, que es una fe firme, robusta, indestructible. Por tanto, debemos conocer nuestra fe para vivirla y saber reaccionar cuando nos la quieran adulterar. Esas tentaciones o dardos encendidos son muy peligrosos porque Satanás, no olvidemos, lo dice la Escritura, se reviste de ángel de luz. No obstante, el poder de los demonios está sometido a los creyentes firmes en la fe, si al menos tienen la fe de un grano de mostaza, ¿no? Y a los que piden sin dudar, como dice también Santiago, ¿no? El Señor en Marcos 16 dice también que a los que crean les acompañarán estas señales. En mi nombre expulsarán demonios, ¿eh? Y otra cosa también en cuanto a la manera de actuar del demonio es que se asocian para hacer el mal. Lo dice el Señor: cuando un espíritu impuro sale de un hombre, se dice volveré, y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, viniendo a ser las postrimerías de aquel hombre peores que sus principios. Sabemos además que de María Magdalena Jesús expulsó 7 demonios y del endemoniado de Gerasa una legión. Ahora bien, estemos tranquilos que el poder de Satán no es infinito, no es más que una criatura, no le tengamos miedo, luego insistiremos en eso. Es poderosa por el hecho de ser un espíritu puro, de una inteligencia muy, muy superior a la nuestra, pero siempre criatura, ¿eh? Por eso no puede impedir la edificación del reino de Dios, y Dios siempre pone límites a la acción diabólica. Así es, Pablo, pone límites porque si no estábamos listos, estábamos todos muertos porque él es homicida desde el principio, etcétera. Y luego porque además dice el Señor que nunca permitirá que seamos tentados más allá de nuestras fuerzas. Con la tentación nos da la posibilidad, si queremos, de con su gracia poder vencer. Pero claro, hay que acudir a la gracia, hay que apoyarse en Dios. Y por último te quería hacer un comentario de lo que has dicho, que tú has dicho: el oficio de Satanás y de los demonios es tentar. Así es. Y yo pensaba, también recordaba las palabras que dicen que el oficio de Dios es perdonar. También, exacto, sí, es un muy buen apunte porque es tal cual. Es decir, el demonio
si algo busca es hacernos caer en pecado. Y desde luego si caemos, Dios va a estar ahí siempre que no caigamos en el desaliento o peor aún en la desesperación. El Señor está ahí para perdonarnos siempre, ¿eh? Y no importa la naturaleza del pecado, aparte del pecado contra el Espíritu Santo, ya sabemos que no se puede perdonar. El Señor nos va a perdonar siempre. Bien, pues entonces a ver si nos puedes aclarar esa discusión que hay entre los teólogos, que es difícil discernir si la tentación viene de nuestra propia pasión o está en nosotros mediante la instigación del diablo. Sí, esto es interesante porque hay mucha gente que se obsesiona con el tema del demonio, ¿eh? Y hay que recurrir a grandes teólogos, en este caso al doctor de la mística, el doctor principal que tiene la Iglesia Católica, que es San Juan de la Cruz. Él dice en sus Cautelas y Avisos, que es un librito que aconsejo, que de los enemigos del alma, que son, como sabemos, mundo, demonio y carne, el mundo es el enemigo menos dificultoso, la carne es más tenaz que todos y duran sus acometidas mientras dura el hombre viejo, y el demonio, dice San Juan de la Cruz, es el más oscuro de entender, por tanto, el más peligroso, con ser tan peligrosos los otros dos, ¿no? Sus tentaciones y astucias, dice San Juan de la Cruz, son más fuertes y duras de vencer y más dificultosas de entender que las del mundo y la carne, ¿eh? Tanto demonio como mundo y carne atacan al hombre aliados, pero cuando el cristiano ha vencido ya, en buena parte, mundo y carne, el demonio se ve obligado a atacar directamente. Por eso se dice, Arturo, que el demonio ataca a los buenos y su acción viene muy claramente descrita en las vidas de santos. Sabemos los ataques, por ejemplo, al padre Pío de Pietrelcina, ¿no? Ataca a los buenos y tienta a lo bueno. Pues, como dice San Juan, entre las muchas astucias que el demonio usa para engañar a los espirituales, la más ordinaria es engañarlos bajo especie de bien y no bajo especie de mal, porque sabe que el mal conocido apenas lo tomarán. Es decir, por ejemplo, va a tentar a un monje a dejar la vida contemplativa y marchar a las misiones. Así es, porque eso tiene apariencia de ser algo bueno y no le va a tentar con un pecado mortal evidente, sino con otra cosa que es buena, pero que no es lo que Dios quiere. Y al final, como de lo que se trata, es de hacer lo que Dios quiere, ¿verdad? Exacto. Y luego, también en cuanto al cómo, Arturo, lo que hace el demonio es tentar muy civilinamente, sabe tentar con mucha sutileza. Y eso se vio muy claro en los primeros capítulos del Génesis, en la tentación del jardín del Edén, presentando el lado aparentemente bueno de lo malo, o incluso citando textos bíblicos, como hizo contra Cristo en el desierto. Entonces, el cristiano debe resistir como con la armadura de Dios, que describe el apóstol en Efesios 6, y muy especialmente con la palabra divina, la oración y el ayuno, que fueron las armas con que Cristo resistió y venció en las tentaciones del desierto. Pero debe resistir sobre todo apoyándose en Jesucristo y sus legiones de ángeles. Acuérdate de Mateo 26, donde dice el Señor: ¿crees que no podría rogar a mi Padre que pondría el punto a mi disposición 12 legiones de ángeles? Y es que dice San Jerónimo, una frase muy a propósito, que Jesús mismo, nuestro jefe, tiene una espada y avanza siempre delante de nosotros y vence a los adversarios. Él es nuestro jefe. Luchando él, vencemos nosotros. Así es, pues yo me recordaba cuando tú estabas hablando antes que la clave de todo es la fe, manteneos firmes en la fe. Fundamental. Sí, que es lo que quiere destrozar, cambiar, diluir, falsificar el demonio. Fíjate lo que dice Efesios 2, los primeros versículos. También vosotros estabais muertos por las faltas y los pecados en que andabais. Seguíais los caminos de este mundo, haciendo los deseos del jefe del reino de los espíritus, que continúa su obra en aquellos que se resisten a la fe. Más claro, agua. Más claro, agua, justamente. Es que es por todos lados tenemos esa constatación y afortunadamente tenerlo claro es que va a ayudar inmensamente en nuestra lucha contra las tentaciones ordinarias, o sea, contra la actividad ordinaria del demonio, contra las tentaciones, ¿no? Tener claro que es la fe, sí, la sana doctrina, que nadie nos engañe.
Y continúa así, Pablo. Todos nosotros fuimos de aquellos que se resisten a la fe, a la verdadera fe, claro. Y vivimos algún tiempo según los malos deseos y con los pensamientos del hombre pecador. Por nacimiento éramos merecedores del castigo, igual que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor y a los que estábamos muertos por nuestras faltas nos dio vida en Cristo. Por gracia habéis sido salvados. Eso es muy importante que saber, lo has dejado muy claro en esa lectura y en el párrafo anterior, que el demonio ataca a los fieles muy especialmente a través de las doctrinas falsas difundidas dentro de la Iglesia Católica, difundidas por católicos dentro de la misma Iglesia Católica. Porque, a ver, lo dice el Señor, cuando Él habla la mentira, habla de lo suyo propio, porque Él es mentiroso y padre de la mentira. Todo en Él es engaño, mentira, falsedad. Por eso en la vida espiritual, ¿qué va a hacer sin intentar engañar y falsificar todo? Bueno, has dicho que doctrinas de la fe falsificada por católicos y también por otros que están entre nosotros, pero que no son de los nuestros, que se hacen pasar por católicos, cuidado. Es que, a ver, esto sí lo he dicho que además es el peor tipo de engaño demoníaco, el que viene de las propias filas. Esto es terrible. Están entre nosotros, pero que no son de los nuestros, como dice de los nuestros. No se atienen a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la sana doctrina que ha sido destilada a lo largo de los siglos en los documentos, en la tradición y en los documentos magisteriales, ¿no? Entonces, evidentemente, atacar eso, tratar de falsificarlo, de confundir, es una obra demoníaca. Qué duda cabe. Entonces, es muy importante en la vida espiritual, Arturo, tener una fe viva y alerta sobre el demonio y sus insidias y llevar la luz de Cristo a los fondos oscuros del alma donde actúan las tentaciones del maligno. Ojalá un día, Arturo, lleguemos al nivel de Santa Teresa, que dice en su vida: tengo yo ya tanta experiencia de qué cosa hace el demonio que como ya ve que le entiendo, no me atormenta tantas veces como solía. Entonces, es cierto que actúa con mucha oscuridad, como dice San Juan de la Cruz, pero San Pablo VI, perdón, nos habla de una serie de indicios que nos revelan la presencia del diablo que nos tienta. Es decir, atento a estos indicios de los que nos habla Pablo VI y que voy a detallar. El primer indicio es allí donde la negación de Dios se hace radical, sutil y absurda. Es decir, sabemos que el diablo tiene como función principal separar de Dios, de ahí su propia etimología. Cuando uno peca por debilidad, por fuerza de pasión, pero sigue manteniendo una fe firme en Dios, la pasión lo explicaría todo. Sin embargo, en la tentación del Génesis, el diablo va más allá. Le propone a Adán ser como Dios o como dioses. Es algo que va dirigido a prescindir de Dios en la vida. Allí, pues, donde la tentación tenga la pretensión de poseer un discernimiento y determinación del bien y del mal totalmente independientes de Dios, ahí percibimos sin duda la presencia del demonio, según Pablo VI. Es la pretensión, por cierto, del hombre de hoy, que quiere absoluta independencia para decidir el bien y el mal, desde su propia subjetividad. Comprendemos así el seréis como dioses. Y es que hay algo más sutil y malévolo que negar a Dios, que es hacerlo inútil, perdonarle la vida. El hombre se bastaría a sí mismo. Sí, señor, tal cual. ¿Y qué me dices de allí donde la mentira se afirma hipócrita y poderosa contra la verdad evidente? ¿Qué es lo que pasa en estas ocasiones? Sí, Cristo llamó al diablo el padre de la mentira. Indudablemente sabemos que uno puede mentir por debilidad, interés, comodidad. Bueno, esto es evidente y no habría que recurrir al diablo para explicar la mayoría de las mentiras que se dan entre nosotros. Ahora bien, una mentira sistemática, como la que se da no solo en regímenes totalitarios, sino en supuestamente democráticos como los nuestros, a través de ideologías falsas y destructoras, como la de género, por ejemplo, que implican la anulación de la persona mediante el temor, la intimidación, el miedo, la propaganda difamatoria. Ahí ciertamente hay algo de demoníaco, particularmente cuando se emplean los medios de comunicación para despreciar sistemáticamente la Iglesia, para deformar todo lo que se refiere a la Iglesia. Ahí hay algo también, algo de demoníaco, porque claro, se rebasa el ámbito de la debilidad humana
y se entra en el dominio del odio implacable y de la falsedad que son propias del demonio. Oye, una cosa, Pablo, ¿por qué odia tanto el demonio la verdad? Ya sabemos que es el padre de la mentira, obviamente, pero ¿por qué crees que odia tanto la verdad? Pues odia la verdad porque la verdad conduce al que la sigue a la salvación. Entonces, todo el que sigue la verdad, en la medida en que la pueda conocer, se salva por gracia de Dios. Entonces, claro, se sigue que una vía para apartar de la salvación es destruir la verdad. Esto es lo demoníaco. Y en este sentido hay algo de demoníaco en la desobediencia de ciertos teólogos y jerarcas de la Iglesia al magisterio perenne de la Iglesia, a la sana doctrina que nos lleva por el camino de la salvación si la seguimos. Hay teólogos, hay jerarcas que se fían de sí mismos más que de lo que la Iglesia ha enseñado a lo largo de toda la tradición. Y aquí vamos a traer a Santa Teresa, que nos da unas claves importantísimas en este punto, ¿no? Dice Santa Teresa que tengo por muy cierto que el demonio no engañará, no lo permitirá Dios, al alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. ¿Mm? Y luego, otra cosa también es que el que da crédito a quien enseña cosas diferentes y no se atiene a las palabras saludables de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, como se dice en la primera carta a San Timoteo, capítulo 6, no solo cae en el error, lo cual es grave, sino que cae bajo el influjo del padre de la mentira, lo cual es todavía mucho más grave, ya que cae personalmente él y hace caer a otros bajo su influjo. Y todo precisamente por eso, por no atenerse a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es muy importante seguir el consejo de Santa Teresa, de no fiarte de ti mismo y estar fortalecido en la fe. Y esto es fundamental tenerlo presente. El máximo empeño del diablo es precisamente falsificar el cristianismo. Bien lo entendía San Ireneo, que llamaba a Satanás príncipe de la apostasía. Y ya vemos el furor con que ataca desde fuera y de dentro a la única iglesia fundada por Cristo. Tal cual, Pablo, tal cual. La apostasía, el pecado más grave de todos, como dice el padre Iraburu, y luego recordemos que es uno de los signos de los que habla San Pablo, la apostasía. Antes de la segunda venida de Cristo se tiene que haber la gran apostasía, que es un momento histórico, bíblico, único en la historia de la Iglesia, a pesar de que hemos tenido momentos muy, muy duros. Y bueno, recuerda también las palabras de San Pablo, que dice, Dios les envía un espíritu de confusión, sí, porque no amaron la verdad que les podía haber salvado. Y ahí también me ha venido ahora cuando has dicho eso un versículo de Isaías que dice algo así como les ha infundido un espíritu de vértigo. Esto también yo creo que viene bien para darse cuenta de los tiempos en que vivimos y de las cosas que se están diciendo como si nada, ¿no? Con total tranquilidad, cosas que se salen de lo que es la verdad, de la verdad católica, de la fe católica. Sí, Pablo, oye, y hablando se habla mucho de fobias de todo tipo, sobre todo la que ya sabemos que está más de moda, esas fobias, pero parece que se olvida hablar de la cristofobia. Hay una cristofobia, bueno, de hecho, por ejemplo, incluso en el documento ese que firmaron en Abu Dhabi entre el imán y Bergoglio no se habló de Cristo nada más que una o dos veces, pero recuerdo que ahora, hace unos días, ha habido un encuentro en una catedral de Argentina, donde el obispo que presidía ese encuentro interreligioso, donde estaban invitados sectas satánicas, fíjate, resulta que da la bendición final diciendo en el nombre del Padre y del Espíritu Santo, amén, y se salta al Hijo. Fíjate, a Cristo no dice y del Hijo, dice en el nombre del Padre, del Espíritu Santo, amén. Eso está ahí a la vista de todos y ¿qué más podemos esperar ya? Bueno, eso sí se ha hecho conscientemente, es demoníaco directamente. De hecho, justamente lo traes a colación en el momento en que iba a hablar del otro indicio a que alude Pablo VI sobre la presencia del demonio, la presencia demoníaca, ¿no? Y es donde el nombre de Cristo es impugnado con odio inconsciente y rebelde. Pues imagínate si es consciente, Arturo. Si el nombre de Cristo es impugnado conscientemente. Entonces ya estamos hablando de capitostes del mundo preternatural,
de Les demonios. molesta, es que Jesucristo para la religión universal les molesta a los enemigos de Dios, obviamente. Y recuerda que quien no tiene al Padre no tiene al Hijo, y quien no tiene al Hijo no tiene al Padre. Exacto, exacto. Claro, blasfemar de Cristo es algo de tipo demoníaco, pero hay otra forma de descalificar a Cristo mucho más sutil y velada que la blasfemia. Si hay algo que el demonio odia es la cruz de Cristo. Pues en la cruz fue donde Cristo salvó y sigue salvando a la humanidad. El demonio sabe muy bien que Cristo le venció en la cruz y el hombre no se salva si no es en la cruz de Cristo. Así es, Pablo, precisamente por eso en esa religión única de abrahámica, de la casa abrahámica, que como tú sabes está en un país árabe, pues allí las tres religiones monoteístas que dicen que están basadas en Abraham no tiene la parte dedicada al cristianismo, no tiene ninguna cruz, no permiten que exista la cruz. Lo cual es tremendo, ¿no? Porque Cristo mismo fue tentado por el demonio para que abandonara el camino de la cruz. El demonio le proponía un camino de gloria, de mesianismo triunfal, en lugar del mesianismo de servicio de cruz. Con nosotros lo que hace el demonio es proponer el éxito que se consigue a costa de no decir la verdad, de no predicar la verdad, cuando puede resultar odiosa a los oídos del mundo. Lo de vender el alma al diablo es mucho más sencillo y menos dramático de lo que se puede imaginar. Basta conseguir la corriente y no llevar el peso de la fidelidad a la verdad, el peso de la cruz. Sí, así es como decía San Pablo, que decía, con lágrimas en los ojos, porque vivís como enemigos de la cruz de Cristo, ¿verdad? Eso es, eso es. Entonces, sabemos, además, Arturo, hoy que hay situaciones en la Iglesia en las que por silencio de unos y cobardía de otros se hace prácticamente imposible reconocer la verdad. Por ejemplo, un sacerdote que tiene la valentía, y todos sabemos casos, estoy hablando además de un caso real, de predicar la existencia del infierno, se le criticó desde las parroquias y asociaciones de fieles. ¿Qué pasó entonces? Que los que tenían que defenderle, es decir, su obispo, callaron. Y así, de esa manera tan sencilla, se produce la metástasis en la Iglesia. Y esto es terrible. Por eso se ha dicho con razón que la mayor victoria del demonio es haber conseguido que no se crea en su existencia. Esa es la mejor manera de hacerle el juego. Ignorarlo, silenciar su existencia, su acción, incluso negarlas, en claro repudio de la palabra de Dios. Nuestra lucha, dice Efesios 6, no es contra la carne y la sangre, sino contra los espíritus del mal. ¿Se enterarán algunos alguna vez dentro de la Iglesia? Bueno, pues ya lo decía un buen obispo que murió de Paraguay, decía que hablar del infierno y hablar del demonio es un acto de caridad. Sin embargo, todos estos que lo ocultan están yendo pues contra la caridad, tanto que se les llena la boca de la misericordia y no tienen caridad, porque les mantienen a la gente engañada. Eso es, y no solo que no tienen caridad, es que se convierten con esa cobardía y ese miedo a perder la propia imagen en los mejores aliados del diablo. Claro, después nos encontramos en situaciones de pérdida de fe y abandono de la práctica religiosa, y entonces nos echamos las manos a la cabeza y no nos explicamos cómo ha sucedido todo esto. Y es que si no se sirve a la verdad, el demonio lo tiene muy fácil. Si todo vale, es que nada es verdad. Por eso hoy en día hacen falta santos y mártires más que nunca. Mártires que lleven el peso de la persecución e incluso de la maledicencia para seguir el camino que Cristo, en obediencia al Padre, siguió hasta la cruz. Pues así es, Pablo. ¿Y qué pasa con el tema de la desesperación? Porque digamos que hay dos extremos. A un lado y a otro está la desesperación. Por un lado, la desesperación y por otro lado, el creernos que todo es jauja, ¿no? Exacto. Entonces, la desesperación. A ver, el demonio es destrucción y a la destrucción de uno mismo se llega por el camino de la desesperación. Dice el filósofo Spema que la naturaleza de los demonios está marcada por un incesante intento de atrapar objetos sobre los que quieren desahogar su avidez de poder y sobre todo de aniquilación. Entonces, cuando una persona llega a la desesperación, ya no hay sitio alguno para Dios. Y entonces, a ello conduce el diablo produciendo inquietud, tristeza, oscuridad. Es que es lo suyo. Suele tener además como estrategia meter en el hombre convicciones absurdas, ideas falsas, obsesivas, que como dijimos antes no tienen su origen en el propio temperamento, educación o ideas personales. Entonces, sobre la presunción, comenta tú, Arturo, sobre la presunción, el otro extremo al que tú aludes.
Bueno, pues que tan peligrosa es la desesperación, el perder toda esperanza, como la presunción, que presumir que ya estás salvado, hagas lo que hagas o dejes de hacer. Que puedes, bueno, que puedes relajarte tanto, que puedes caer en un exceso de confianza en la bondad de Dios, como si Dios prácticamente fuera tonto, como si no existiera la justicia, como si todo fuera misericordia, como si el camino ancho te llevara a la salvación, que es lo que predican los buenistas relativistas de falsa misericordia, y caen en ese gravísimo error de no tomarse en serio las cosas de Dios, de tomárselo pues a la ligera. Y Dios le dice a sus discípulos cuando le preguntan, ¿son muchos los que se salvan, maestro? El Señor les contesta, esforzaos en entrar por la puerta estrecha. No les dice si son muchos o si son pocos. Lo que les dice es que se esfuercen. Nos tenemos que esforzar sabiendo que es por la gracia de Dios que nos vamos a salvar. Pero es que Dios quiere que lo demos todo. Él nos alienta desde su gracia a darlo todo, a luchar por entrar por la puerta estrecha, y de esa manera no caeremos en la presunción de creernos que estamos salvados sí o sí, hagamos lo que hagamos. Eso nadie puede saber, tener la seguridad de que va a ser salvado. O sea, tenemos que tener la esperanza de que Dios nos quiere salvos y en el cielo, obviamente, pero con humildad y luchando. No sin luchar y a la ligera, tomándolo a la ligera las cosas. Eso no. Esta presunción, Arturo, lo has dicho todo muy bien. Esta presunción, desgraciadamente, te ha faltado decir esto, es alentada dentro de nuestras filas por, desgraciadamente, muchos sacerdotes que, por ejemplo, en las homilías de los funerales canonizan a lo express al difunto. Entonces, esto es presunción. Esto es una presunción peligrosísima porque hay decenas, centenas de personas que pueden estar oyendo la homilía en ese momento y se están creyendo, porque han conocido al difunto, en muchos casos lo han conocido directamente y sabían lo que hacía y lo que dejaba de hacer, pues evidentemente que en muchos casos esta persona no tenía nada de cristiana ni de seguidora de los principios cristianos, ni iba a misa y, bueno, conocían sus idas y venidas. Entonces, claro, si tú a ese difunto lo canonizas en el funeral, pues imagínate, como yo digo, el colega de sus aventuras por los burdeles de la comarca, cuando lo oiga eso. Ya me dirás tú el incentivo para cambiar de género de vida que va a tener. Es una cosa monstruosa lo que se hace, ¿eh? Sí, es gravísimo, es gravísimo. Yo el otro día tuve una discusión con un cura de mi diócesis precisamente por eso, y fue muy duro porque por más que yo le hacía ver, incluso le animé a que viera el testimonio de un sacerdote cuyo alma salió del cuerpo y se presentó a juicio, y el Señor le dijo que su sentencia era el infierno, y él asentaba con la cabeza porque sabía que tenía razón, y todo porque no predicaba lo que tenía que predicar, porque no exigía a sus ovejas, porque no corregía a sus ovejas, porque no las sacaba del pecado. Y claro, y él decía, no, ¿quién soy yo para juzgar? ¿Cómo que quién es usted para juzgar? Dígale usted a un médico al que usted se presenta para llevarle su enfermedad y le cuenta su enfermedad, que el médico no le diga, pues póngase este tratamiento, haga esto, deje de hacer eso. El médico tiene que juzgar para ponerle tratamiento. El sacerdote igualmente tiene que juzgar para ponerle el tratamiento de salvación. Totalmente, ahí están los mandamientos. Que usted se supone que enseña la fe, que sabe más en materia de fe que el feligrés, que el fiel. Y el fiel acude a usted porque tiene confianza en que le va a ayudar a salir de determinadas situaciones en las que puede estar cayendo. Entonces, usted no tiene que juzgar nada, usted simplemente tiene que decir, esto está bien, esto está mal. Si usted va por este camino, ya sabe lo que le espera. Si así es, Pablo, pero el problema está en que entre la mala formación que tienen, que ya estaban desviados y se encuentran ahora con las falsas enseñanzas que provienen del sínodo y de Bergoglio y compañía, donde te dicen que el pecado ya no existe, sino solamente que son heridas, pero que aquí ya eso de pecadores sobra, eso de los mandamientos sobra. Entonces es gravísimo, claro, la gente está perdidísima, y si los curas están perdidos, pues ¿quién va a orientar a las ovejas? Exacto, exacto. De todas maneras, Arturo, sabemos que hay un núcleo irreductible de libertad en la que el demonio no puede entrar. Él puede influir en los sentidos, en la fantasía, en la imaginación, pero mucho cuidado. La libertad es el último sustrato del hombre, que ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, y el diablo no la puede dominar, ¿eh? Y, por supuesto, lo que has dicho antes, siempre podemos vencer las tentaciones si pedimos ayuda a Dios, y es palabra de Dios. No os ha sobrevenido tentación que no fuera humana, y fiel es Dios, que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas.
Antes dispondrá con la tentación el éxito, dándoos el poder de resistirla. Bueno, pero precisamente, perdona, por eso que acabas de decir de que hay un reducto de libertad y de libre albedrío en donde no se puede meter el enemigo, precisamente por eso están tan obsesionados y, de hecho, incluso no se cortan en decirlo, que ya tienen el poder de poner pensamientos, sentimientos en nosotros a través de la neuromodulación, a través del transhumanismo. Por eso los tiros van por ahí, porque nos quiere robar hasta eso, hasta el Sí. libre albedrío, porque fíjate, eso sería ya el colmo. Dios no lo va a permitir. Yo eso tengo plena confianza en que eso, que es, vamos, yo creo que, bueno, no iba a decir que demoníaco se queda corto, no sé, es ya de tal malicia. ¿Pero qué sería entonces la marca de la B puntos suspensivos? ¿Qué sería eso entonces? ¿No sería algo parecido a eso? ¿A querer robarte el libre albedrío? Sí, ciertamente. Lo hacen, lo que pasa es que, claro, lo que acabas de mencionar lo hacen ya de manera interna, es decir, la marca de la bestia se supone que no te deja comprar ni vender ni nada, ¿no? Pero esto es ya neuromodulación, es ya simplemente privarte de la libertad sin que es como una lobotomización, ¿eh? Poco menos, ¿no? Y convertirte en una especie de zombie humano, con apariencia humana, pero privado de libertad, pues estás lobotomizado, valga la expresión. Sí, yo lo que tú recuerdas, lo que el demonio le tentó al Señor en las 3 tentaciones del desierto, y una de las cosas que quería era que le adorara. Así que imagínate si no quiere que nosotros le adoremos, con más razón. Mira, hay una cosa de lo que has dicho que me ha gustado, que dices que el que esté en pie cuide, no caiga. Es decir, no nos fiemos de nuestras fuerzas y huyamos de las ocasiones de pecar. Esto es clave. Fundamental. No olvidemos que el demonio vence al hombre cuando éste se fía de sus propias fuerzas y a ellas se limita. Pensemos, por ejemplo, en un cristiano que deja la oración, la misa, el sacramento de la penitencia, y esto sucede, observa Pablo VI, porque al ataque de los demonios se le presta hoy poca atención. Es lo que venimos hablando desde hace un rato. Se teme caer en divagaciones fantásticas, supersticiosas. Eso es un símbolo del mal abstracto que hay en el hombre, tal. Y todo por puro prejuicio racionalista, ideológico. Entonces, se comprende que esa decisión de eliminar ideológicamente un enemigo que persiste obstinadamente real solo va a conseguir hacerlo más peligroso. Y entonces van a la guerra armados de tirachinas. Totalmente. Bueno, vamos entonces ya, si te parece, a concluir haciendo una síntesis de los puntos fundamentales, ¿no? Algo así. Una síntesis de los medios que Dios nos da para vencer en la lucha espiritual de que hemos hablado, en las tentaciones. Repetimos otra vez, es importante insistir, la armadura de Dios es la fe, incluye en primer lugar la palabra divina, también la oración, pues cierta especie de demonio no puede ser expulsada por ningún medio si no es por la oración, y especialmente la evitación del pecado. Dice en Efesios 4, no pequéis, no deis entrada al diablo. Someteos a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros, dice Santiago 4. Entonces, en esa lucha, la verdad es el arma fundamental. La verdad es el arma fundamental para vencer al demonio. Nada neutraliza y anula tanto el poder del diablo sobre el mundo como la afirmación bien clara de la verdad. Santa Teresa insiste mucho en la fidelidad a la doctrina y a la disciplina de la Iglesia. Repitamos otra vez lo que dice. Tengo muy cierto que el demonio no engañará, no lo permitirá Dios, al alma que de ninguna cosa se fía de sí y está fortalecida en la fe. Otro medio muy importante para luchar contra la actividad del demonio en nuestra vida, los sacramentales de la Iglesia. Es decir, el agua bendita, las oraciones de bendición, el signo de la cruz, los exorcismos en los casos más graves, son ayudas preciosas. Como un niño que en el peligro corre a refugiarse en su madre, así el cristiano asediado por el diablo tiende bajo la acción del Espíritu Santo a buscar el auxilio de la Madre Iglesia. Y los sacramentales son precisamente, como dice el Vaticano II, auxilios de carácter espiritual obtenidos por intercesión de la Iglesia, dice el Vaticano II. Santa Teresa, además, conoció bien la fuerza del agua bendita ante los demonios. No hay cosa, dice Santa Teresa, con que huyan más para no volver. De la cruz también huyen, mas vuelven. Debe ser grande, dice Santa Teresa, la virtud del agua bendita. Para mí es particular y muy conocida consolación que siente mi alma cuando la tomo. Y añade algo que es muy propio de nuestra santa. Considero yo qué gran cosa es todo lo que está ordenado por la Iglesia. Clarísimo.
Clarísimo, clarísimo. El agua bendita ya lo descubrió, lo cuenta en su vida, que ella usaba el crucifijo y de repente un día le dio por usar el agua bendita y se espantó del poder que tenía contra los demonios y desde entonces a sus hijas espirituales les mandaba que salieran a la calle con un poquito de agua bendita para protegerse. Bueno, ahora una pregunta importante. Entonces, es absurdo tener miedo al demonio, ¿verdad? No se puede tener miedo al demonio. Esto es que, por favor, que lo entiendan nuestros espectadores, que no hay que tener miedo al demonio. Cristo nos dice, no tengáis miedo. Cristo lo venció y lo sujetó. Ahora es como una fiera encadenada que no puede dañar al cristiano si éste no se le acerca, poniéndose en ocasión próxima de pecado. El poder tentador de los demonios está completamente sujeto a la providencia del Señor, que lo emplea para nuestro bien como castigo medicinal, como dice en 1 Corintios y en 1 Timoteo, y como prueba purificadora, como se dice en 2 Corintios. Entonces, muy importante, los cristianos somos en Cristo reyes y participamos del señorío de Jesucristo sobre toda criatura, también sobre los demonios. En este sentido, escribía Santa Teresa, abro comillas, si este señor es poderoso, como veo que lo es y sé que lo es, y que son sus esclavos los demonios, y de esto no hay que dudar, pues es de fe, siendo yo sierva de este señor y rey, ¿qué mal me pueden hacer ellos a mí? ¿Por qué no de tener yo fortaleza para combatir contra todo el infierno? Tomaba una cruz en la mano y parecía darme Dios ánimo, que me parecía que con aquella cruz fácilmente los venciera a todos. Y así dije, venid ahora todos, que siendo sierva del Señor, quiero yo ver qué me podéis hacer. Y en esta actitud desafiante concluía, no hay duda que me parecía que me tenían miedo, porque yo quedé sosegada y tan sin temor de todos ellos, que se me quitaron todos los miedos que solía tener hasta hoy. Porque aunque algunas veces les veía, no les he tenido más casi miedo. Antes me parecía que ellos me lo tenían a mí. Me quedó un señorío contra ellos, bien dado por el Señor de todos, que no se me da más de ellos que de moscas. Me parecen tan cobardes que en viendo que los tienen en poco, no les queda fuerza. De acuerdo, Pablo, pero una cosa, vamos a hacer una distinción. Una cosa es no tener miedo a los demonios, porque si estamos en gracia, compartimos el señorío de Cristo, Cristo en nosotros vence, Cristo y María vencen con nosotros, nos hacen vencer, pero una cosa es no tenerles miedo en ese caso, y otra cosa es tomárnoslo a la ligera, como hacen hoy en día los padres que disfrazan a sus hijos de demonios, de brujos, de brujas, que les hacen que lean el libro este de Harry Potter, donde se encuentran ahí conjuros, hechizos, magia, pero sacados de Biblias satánicas. Esto es gravísimo. Es de una gravedad extrema, efectivamente, porque una cosa, efectivamente, no significa la otra. Entonces, el no tener miedo al demonio no significa banalizarlo y entrar en su terreno, porque en ese juego de entrar en su terreno, el demonio siempre va a vencer, y con este tipo de celebraciones, entre comillas, se está entrando en el terreno del demonio. Entonces, amigo, que lo primero que nos dice el Señor o nos dice la doctrina es que nos alejemos de las ocasiones que nos puedan poner en peligro, ¿no? Y evidentemente es un mundo tan oscuro que tenemos que tener presente que, a ver, si no tienes una fe muy firme y teniéndola, yo creo que es un ámbito del que jamás un padre debería dejar entrar a su hijo por prudencia. Y luego otra cosa que contaba un sacerdote que dio una charla en el año 92, creo que fue en Fátima, que se hizo muy famosa, padre Marcel Nault. Es verdad, sí, Marcel Nault, sí. Y dice, llama la atención que los únicos que han tenido miedo a condenarse al infierno son los santos. Que resulta que los que no son santos viven tan alegremente pensando que esto es jauja y que no se van a condenar. ¿Eso cómo lo explicas tú? Bueno, pues efectivamente, es una paradoja, ¿verdad? Es decir, que los santos, bueno, ha habido santos que le han tenido auténtico terror a la posibilidad de condenarse, ¿no? Y fíjate como hasta un santazo como San Francisco de Asís, que ha sido el santo que dicen que se ha parecido más a nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Cuando se tuvo una revelación particular de que se iba a salvar, saltaba en sí de gozo. Es decir, pues si él, llevando la vida que llevaba, todavía dudaba, hasta se lo tuvo que revelar el Señor para poder estar seguro y saltar de gozo, pues imagínate los que no estamos tan alejados. El temor y temblor con el que debemos actuar de cara a nuestra salvación.
Tal cual, con temor y temblor trabajaba San Pablo en su salvación y estamos hablando de San Pablo, imagínate tú y yo. Pero exacto, y tantos y tantos y tantos. Yo, San Luis Bertrán, el abogado de las almas del purgatorio valenciano, este hombre temblaba diciéndome, puedo pecar, puedo condenarme. O sea, era un ritornelo que él tenía en su cabeza, que es el que le hacía, en fin, hacer todo, pues para evitar precisamente condenarse, ¿no? Y por eso se convirtió en santo, por el miedo precisamente, entre otras cosas, evidentemente, a la condenación eterna. Exactamente, Pablo. Es que ese es el miedo sano que sí que hay que tener. El miedo a cometer un pecado mortal, el miedo a la posibilidad de condenarte, el miedo a descuidarte, el miedo a caer en esa falsa tranquilidad que antes decíamos, que hay que tener mucho cuidado de no caer en eso, como están enseñando muchos curas, que hasta que ya te dicen que el pecado no existe, que tal y que cual. Bueno, eso es peligrosísimo. Bueno, vamos, si te parece, a concluir entonces con la pregunta del millón. ¿Tenemos o no tenemos un demonio particular? Sí, esto es una cuestión interesante, yo la encuentro interesante, es una opinión teológica, nadie se tiene que rayar por esto, porque es una opinión teológica y la vamos a comentar aquí a nuestros espectadores, que los consideramos suficientemente versados y que sabrán perfectamente distinguir, ¿no? Bueno, yo la expongo porque la he encontrado en un libro y me parece interesante y está apoyada por algún santo padre de peso. Entonces, hay quien dice que así como todos tenemos un ángel personal que nos protege, todos lo tenemos, o sea, no, esto es de fe, ¿no? Que tenemos un ángel protector, un ángel de la guarda. También tenemos un demonio particular que nos acecha a cada momento. Esto no es de fe. Esto sería como el oponente de nuestro ángel de la guarda según esta teoría, opinión o especulación teológica, que además es legítima, esta opinión teológica, porque nos lo permite el derecho de la Iglesia, el canon 212. Bien, entonces, en principio esta opinión puede parecer un tanto novedosa, pero al darla como posible pueden empezar a encajar algunas cosas. Entonces, está claro que el demonio ni duerme, ni descansa, ni toma vacaciones, nos vigila constantemente y nos tienta en cualquier momento. Si no sabemos cómo actúa y no lo rechazamos, puede llegar a corromper nuestro pensamiento y nuestro corazón, incluso a poseernos. Entonces, todo el mundo se queja de que el demonio lo tienta, pero que solo exista uno para actuar contra 7.000 millones de personas no es doctrina católica. Que cada uno tenga cerca el suyo es más comprensible, dice esta teoría. Vamos a traer algún ejemplo interesante. Mira, Arturo, hablando con quienes practicaron la Ouija o el espiritismo, hemos escuchado que después de apagar luces y vigilar que no haya símbolos cristianos en la sala, invocan al espíritu de algún antepasado, le hacen preguntas y obtienen respuestas correctas. Esto es un hecho objetivo que puede ser regularmente cierto, pero los católicos sabemos que nadie del otro mundo, los santos, por ejemplo, se manifiestan entre nosotros sin el permiso y la voluntad de Dios. Por tanto, según esta teoría, es fácil de entender que el espíritu que se hace presente en esas reuniones ocultistas no es el de la persona que esta gente llama, sino el demonio que le acompañó toda su vida. Por eso conoce con detalle su biografía, pues claro, porque trató de apartarla del camino de Dios y arrastrarla a la perdición. Más adelante descubrimos que ya en el siglo IV uno de los santos padres afirmaba lo que ahora publicamos como novedad. Todos los hombres, dice Casiano, un importante santo padre del siglo IV, todos los hombres tienen junto a sí dos ángeles, uno bueno y otro malo. Un tiempo después se publicó un artículo en Foros de la Virgen sobre la organización de los ángeles caídos. Este artículo señalaba que un sacerdote que practicaba un exorcismo a una monja, obligó a los demonios a confesar ciertas cosas, ¿no? Entonces el artículo confirmaba en el fondo lo que dice esta teoría. Literalmente decía, si hay un ángel que nos cuida, también hay un demonio que está cerca acechando, o sea, un antiángel de la guarda, pero con la particularidad de que cuando quieren tentar a alguien se aproximan otros 5 demonios. ¿Por qué? Porque el poder de los demonios es absolutamente ridículo en relación al poder del ángel y por eso tienen que acudir más. Entonces, esto es lo que pone de relieve, es que los ángeles tienen un poder inmenso, mucho mayor que el de los demonios, como vemos en la Sagrada Escritura. Un solo ángel incendia Sodoma y Gomorra, otro da muerte a los primogénitos de Egipto,
otro extermina 80.000 soldados del ejército de Sennacherib. No hay poder en la tierra comparable al suyo, ni bombas atómicas ni nada. Y el ángel menor del cielo es más poderoso que todo un ejército de demonios. Ahora la pregunta, ¿por qué son tan poderosos los ángeles? Muy sencillo, porque Dios les da todo el poder necesario para las misiones que les encomienda. Por eso debemos tener una gran confianza en nuestro ángel de la guarda. Amén. Aunque con toda esta ristra de ejemplos que has puesto, a los buenistas les has dejado descolocados, ¿no? Porque parece que eso de la justicia no les gusta, ¿verdad? Claro, claro, pero bueno, esto a los buenistas hay que hacerles un caso bastante relativo, ¿eh? Por no decir que no hay que hacerles caso, porque si uno se deja llevar por el buenismo, va por muy mal camino. Oye, y el tema a nivel, lo hemos hablado más sobre todo a nivel individual, pero a nivel político y social, ¿qué repaso podemos darle al tema? Bueno, pues está claro que la acción del diablo no se limita a la tentación individual. El influjo del diablo se extiende a la sociedad, a la iglesia. Es evidente, a la que Cristo prometió que las fuerzas del infierno no podrían contra ella, pero evidentemente las fuerzas del infierno están contra ella, ¿no? Entonces, reducir la influencia del diablo a la tentación individual sería olvidar la importancia que Cristo le da como príncipe de este mundo, como enemigo frontal del reino. Hay que partir de una cosa. El mundo dice de Cristo lo que se dice en la parábola de Lucas 19, ¿no? No queremos que Él reine sobre nosotros. Y cuando expulsa a Cristo Rey, reina el diablo sobre el mundo. Entonces no nos podemos sorprender cuando el apóstol Juan dice en su primera carta, en el capítulo 5, el mundo entero yace bajo el poder del maligno. Y esto es cada vez más una triste realidad, es una constatación. Entonces, utilizando la mentira y el engaño, los demonios promueven todo tipo de males. Para lograrlo utilizan a movimientos sociales, políticos, filosóficos que llevan siglos combatiendo la única iglesia fundada por Jesucristo. Malignos dirigentes se unen para dominar la economía, la política, la enseñanza, los medios de comunicación. La televisión es el grandísimo aliado, el invento del maligno. Y la infiltración en la iglesia católica. ¿Los objetivos cuáles son? Pues bueno, los objetivos son la destrucción de la familia, mediante el feminismo radical, la anticoncepción, el divorcio, el aborto, la eutanasia, la ideología de género, la corrupción sexual, etcétera. La destrucción de la patria, deformando la historia, haciendo que prevalezca la mentira, fomentando las desigualdades regionales, el separatismo, disolviendo la identidad de la nación al integrarla en la dictadura de organismos supranacionales, ¿no? Y sobre todo al destruir la fe católica. Y luego la destrucción de la verdadera comunidad internacional, que se basa en el respeto a la idiosincrasia de las naciones que la forman. En este momento está claro que se camina hacia una dictadura mundial, con la excusa esta del ambientalismo, el cambio climático, las epidemias, etcétera, ¿no? Esta guerra mundial que están promoviendo será la última excusa para aceptar la dictadura del gobierno mundial, el objetivo de la Agenda 2030. Y luego, claro, la destrucción de la naturaleza. Solo citaremos el ejemplo del aborto, la ideología de género, la manipulación genética, la contaminación de la atmósfera con estelas químicas, la manipulación del clima, las alteraciones del ADN del ser humano, puesto por Dios sobre la naturaleza. Van a crear ciudadanos robots que acepten dicha agenda. Perdón. Sí, que ya no te tengas que ir de vacaciones a ningún lado ni nada, sino que tú mismo te pones una cosita en los ojos y te imaginas que estás viajando por todo el mundo. Sí, sí. Esto es de locos total. Es una cosa diabólica, ¿no? Es el plan que tienen, sí, justo. Y bueno, la destrucción de la iglesia, ¿cómo no? Frente a ella predican, la sociedad predica el ateísmo, el agnosticismo, el relativismo, y sobre eso levantan el mito del hombre todopoderoso, un mito que tiene los pies de barro, pero que ahí está, ¿no? Con la propaganda de todos estos avances científico-técnicos, lanzan el discurso del transhumanismo, que convertiría a los hombres en dioses inmortales. Para separarnos de Cristo, de su evangelio, no tardarán en hablarnos de extraterrestres, como seres más evolucionados que nosotros y que vienen para salvarnos. Y luego los enemigos infiltrados en la jerarquía promueven un ecumenismo y unas relaciones interreligiosas disolventes de la esencia católica, lo que tú has hablado de la casa abrahámica. Bueno, la acción diabólica la tenemos ya para terminar, bueno, en manifestaciones sociales contrarias pues, a lo que es
la verdadera religión. Las fiestas de Halloween, los carnavales, el Día Internacional del Ateísmo, el Día Internacional de la Blasfemia, el Día Internacional, el Día del Orgullo Gay, etcétera, ¿no? Y ya por último, bueno, ya el colmo de los colmos, el reconocimiento del satanismo como religión en algunos países, Estados Unidos, por ejemplo, y la extensión por el mundo de templos dedicados a Satanás. Tenemos en Estados Unidos, en Colombia, en México, etcétera. Así es. Bueno, has hablado de los extraterrestres que lo van a presentar como salvadores o no, o según en sus estrategias nunca sabemos cómo van a hacerlo, los van a usar, los están usando y los van a usar. También puede ser que generen una falsa invasión alienígena de la cual todos nos tenemos que defender, pero también con caos, con daños, con muertes y, en fin, no sabemos cómo lo harán, pero ahí están para ser usados. En el engaño masivo en el que vive esta sociedad porque ha despreciado la verdad y ya el hombre ha perdido ese sentido de discernir la verdad de la mentira. Al mal se le llama bien, al bien se le llama mal, al pecado se le llama amor. En fin, es todo una confusión máxima. Bueno, pues algo más que quieres añadir para terminar, como síntesis final. Nada más que mi conclusión es la que he expuesto en el programa, a lo largo del programa 2 o 3 veces, que resistamos firmes en la fe a estas acometidas diabólicas que van a ir a más además, que no nos quepa duda de eso, hermanos, y bueno, no os olvidéis de formaros lo mejor posible y de resistir pues todo lo que venga de donde venga, que sea contrario a la sana doctrina y al camino de salvación que nos ha enseñado y señalado Jesucristo a través de la Iglesia durante tantos años. Sí, porque hemos de recordar que la última prueba de la Iglesia es la del 675, porque Juan Pablo II sabía, y él lo dijo, de hecho, dijo, esto entra dentro de los planes de Dios, esta última prueba la tenemos que afrontar y es contra la fe, y se trata de diluir y falsificar la fe. Entonces, el que no tenga las ideas claras, la fe es con la que podemos agradar a Dios y si no tenemos la única fe que enseña la palabra de Dios, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios, pues sin esa fe, pues difícilmente podremos vencer al mundo, como dice San Juan. Así que nada, vamos a pedir esa gracia de estar en la verdad, en la verdadera fe. A mí todos los días me gusta encomendarme a San Pedro. No sé si lo haces tú, Pablo. A San Yo Pedro. lo hago. Yo me encomiendo a las 2 columnas todos los días, a San Pablo y a San Pedro y a muchos otros santos en las diferentes facetas de mi personalidad que sé que son propicias para caer en el pecado. Pues bueno, pues ahí tengo una serie de santos que me ayudan. Bueno, pues caminando con los santos y de la mano de la Santísima Virgen María y San José, especialmente los dos santos más grandes, la Virgen y San José, vamos a tener la esperanza de poder llegar a la meta, que es nuestra salvación eterna, que así sea. Esa es la meta, efectivamente, esa es la meta. Dar gloria a Dios y dar muchos frutos de justicia y santidad y salvarnos. Oh María, sin pecado concebida. Ruega por nos que recurrimos a vos. Amén. Amén. Estamos como ovejas sin pastor. Mateo 9:36. Pero Jesús cumple su promesa de no os dejaré huérfanos. Juan 14:18. Y viene a nosotros en este desierto de soledad y confusión por medio de su madre, la divina pastora, nuestra madre y señora, la Virgen pura y dolorosa en Umbe. Ella viene para toda la humanidad. Demos gracias a Dios y tomemos en serio sus avisos y enseñanzas. Catecismo Iglesia Católica 675. Antes del advenimiento de Cristo, la Iglesia deberá pasar por una prueba final que sacudirá la fe de numerosos creyentes. La persecución que acompaña a su peregrinación sobre la tierra desvelará el misterio de iniquidad bajo la forma de una impostura religiosa que proporcionará a los hombres una solución aparente a sus problemas mediante el precio de la apostasía de la verdad. La impostura religiosa suprema es la del anticristo, es decir, la de un pseudomesianismo en que el hombre se glorifica a sí mismo, colocándose en el lugar de Dios y de su Mesías venido en carne. Al que me reconozca ante los hombres, yo lo reconoceré delante de mi Padre que está en los cielos, y al que me niegue ante los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Evangelio según San Mateo,
capítulo 10, versículos 32 al 33. Sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. Apocalipsis 22:20.